Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo un nuevo video para el canal de 3 historias de terror. Espero que les guste el video de hoy. Corría el 22 de agosto de 1974 cuando Kerry Gaynor y Barry Taff, investigadores de fenómenos extraños, se encontraban dando una conferencia en Culver City, California, dentro de una librería. De pronto fueron interceptados por Doris Bitter, una treintañera que aseguraba que su hogar se encontraba embrujado. Bitter, quien era madre soltera de 3 niños de 10, 13 y 16 años, describió con lujo de detalle las cosas extrañas que acontecían en su domicilio: golpes, pisadas, ruidos, objetos que se caían sin explicación aparente. Ella realmente estaba convencida de que algo más habitaba con ellos en el sitio. La mujer llegó a asegurar que además había sido violentamente golpeada y violada en un par de ocasiones, sin lograr detener a su atacante. Ella lo descubrió como un hombre alto que se materializaba al lado de otros 2 seres más pequeños, los cuales la sujetaban en esas oportunidades. Pidió encarecidamente a los investigadores que acudieran a su residencia, aunque ellos se mostraron reacios en un principio. No le creían a Doris una sola palabra. En su experiencia, los encuentros con apariciones paranormales eran fugaces y rara vez se repetían con la misma persona. Pero luego de aceptar la invitación de la mujer y confirmar con sus propios ojos las cosas que ocurrían en su casa, tuvieron por fuerza que creerle. En una ocasión, miraron como uno de los hijos de Doris era levantado en el aire y lanzado por violencia, luego de que el muchacho intentara detener otro de los ataques que le eran prodigados a su madre. Mientras Gaynor y Taff hablaban con ella en la cocina, vieron con estupefacción como todas las gavetas se abrían de golpe, cayendo al suelo y con estrépito los sartenes, platos y vasos que se guardaban adentro. Más adelante aseguraron haber visto materializarse al ser que ella había descrito como su atacante. La sombra tenía figura masculina y se cernía sobre la mujer, que estaba vociferando maldiciones sentada en su cama. Como para alejarlo, tomaron una cámara Polaroid e intentaron fotografiar aquella presencia en vano. Todas las imágenes salían desenfocadas. Lo único que pudieron reunir como evidencia fueron unas fotos que muestran a Doris en su sitio y flotando encima de su cabeza una especie de arcos blancos muy misterioso, como hechos de luz. Estas aún se pueden encontrar en la red y hasta el momento ningún experto ha declarado que puedan ser un montaje, algo relativamente difícil por aquella época. Los ataques se hicieron peores. Doris terminó mudándose de domicilio a San Bernardino, Texas, por el consejo de los expertos, aunque los ataques nunca cesaron. Tal parecía que la presencia viajaba con ella a donde quiera que se dirigiera. Con el tiempo, su nombre pasó de nuevo al anonimato y el caso fue olvidado. Nunca se supo cómo terminó su vida. Poco después, se estrenaría en el cine una película de horror llamada El Ente, inspirada en lo que le había ocurrido a Doris. Aún hoy es considerada una cinta de culto. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Pues qué te puedo decir, estoy un poco preocupada. Si se te nota, te pasa algo. ¿En qué te puedo ayudar? La siguiente historia fue real, por lo cual cambié los nombres de mis amistades y sucedió hace muy poco tiempo. Pues ya ves que te había platicado que mi sobrina el día que pasó a la casa nos comentó a mí y a mi hermana que ella vio a una niña por la casa en el cuarto de juegos de mi niño. Sí, pero ¿qué hay con eso? ¿O cuál es tu preocupación al respecto? Es que ya tenemos un par de días que no dormimos bien y Miguelito se me está orinando en la cama. Pero los niños de esa edad hacen lo mismo. Su niño tiene 3 años, pero antes no me lo hacía. Y es que de repente lo escucho decir cosas, como si estuviera jugando con alguien más, y me da mucho miedo. Aunque yo no creo en esas cosas, ya me dio pendiente. De hecho me contesta de mala gana en la escuela, les pega a los demás niños. Pero ¿cómo te
le digo eso es normal a su edad Claudia, pero no te preocupes, conozco a alguien que te puede ayudar, aunque como dice que no crees en esas cosas, esperemos que no sea nada mal y que solo esté haciendo berrinches Miguelito. Pasaron un par de días y recibo una llamada como a las 11 p.m. Era Claudia, se escuchaba muy agitada su voz, se quebraba con cada palabra que apenas podía formular. Lo único que le entendí fue escuchas, eso no se alcanzaba a escuchar nada, hasta que se quedó completamente en silencio. Fue entonces que escuché unos ruidos, como de un animal en brama acompañado de murmullos de un niño o niña, no lo sé, era un poco raro. Si Claudia ya los escuchó hablando en voz baja, le dije, tengo mucho miedo por mi niño. Ponte a rezar, y cuando comenzó a rezar, se escuchó claramente como si algo se quejara y no le gustara lo que se estaba haciendo mi amiga, y en eso se sintió un fuerte golpe en la habitación. ¿Qué fue eso? Me azotaron la puerta de mi cuarto. Oh, no te preocupes, al parecer eso que estaba ahí ya se retiró. Ya le comenté a estas personas tu situación y nos esperan este sábado. Si no te puedo acompañar, te paso la dirección, ellos te estarán esperando. Descansa, tienes que tomar fuerza. No quise asustarla, pero por el teléfono al estar rezando percibí una risa un tanto macabra y burlona. Fue en ese momento que pensé que algo fuerte estaba en su casa. Esos 3 días se le hicieron eternos a Claudia. Al llegar el sábado me habla Mise para preguntarme si la iba a poder acompañar. Le dije que más tarde la alcanzaba porque tenía un asunto que atender. Ya más tarde me comuniqué con ella para preguntarle qué había pasado. Su reacción al teléfono fue muy desesperante porque no le dieron mucha información como ella esperaba, pero todo fue por una buena razón, no querían alarmarla más de lo que ya se encontraba. Mañana al mediodía quieren ver la casa, pero tengo mucho miedo. ¿Qué voy a hacer? Ya te dije que no te preocupes, ellos te van a ayudar. ¿Tú sabes algo que no me hayan querido decir? No solamente lo que tú me platicas. Si quieres estar más tranquila, déjame comunicarme con ellos y te explico. Más tarde te hablo y te comento si sé algo referente a esta situación. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al preguntarles qué pasaba con Claudia? Solamente me dijeron que era algo delicado y que su niño ya estaba muy arraigado a eso. ¿Qué? No entiendo cómo que a eso. Resulta que esto le estaba robando fuerzas a los dos y era por eso que siempre se sentían cansados y con mucho sueño casi diario, y hasta las ganas de comer se les iba. Esa misma noche me recosté y me sentí muy cansado, y no le hablé a Claudia, pero no porque no quisiera, sino más bien porque sentí que se me cargó algo. Pero ya entrada la noche recibo una llamada, era ella, pero esta vez se escuchaba más alterada. ¿Qué tienes? Tranquilízate, ya no puedo más, esto me está matando. En ese momento su niño comenzó a llorar y por el teléfono se escuchaba mucha estática, como si alguien no quisiera que estuviera hablando con ella. De repente me entra otra llamada, eran mis conocidos advirtiéndome que tenían que intervenir pronto por lo que vieron. Me pidieron que los llevara pronto con Claudia, y así lo hice. Cuando llegamos a su casa ellos me dieron una protección y un crucifijo. Al abrirnos la puerta Claudia casi cae desmayada, casi no tenía fuerza. Le pregunté por Miguelito y fue cuando reaccionó. Mi niño, ¿dónde está? Rápidamente fueron directo a la recámara de Miguelito, como si ellos conocieran perfectamente la casa de mi amiga. Él estaba noqueado, parecía un pedazo de trapo literalmente. Entonces le pidieron a Claudia que lo tomara entre sus brazos y que no lo soltara por nada en el mundo. Ellos comenzaron a hacer su trabajo, pero lo que pasó en esos momentos solamente las personas que han pasado algo similar me van a entender. Al estar haciendo su ritual, por así decirlo, una de ellas le azotaron fuertemente en la pared, como si una fuerza sobrenatural la hubiera tomado, como si fuera una muñeca de trapo. Tan fuerte estuvo el golpazo que recibió que le abrió la frente, pero aún así se puso en pie y nos gritaba: no dejen de rezar, porque antes de entrar a la habitación nos dijeron que rezáramos lo que supiéramos para ayudarlos un poco. Bueno, cuando nos gritó no dejen de rezar, una ráfaga de viento muy frío nos pasó por nuestros cuerpos ya que estábamos en la puerta de entrada. Rápidamente
Rápidamente ellos lo siguieron. Eso se había metido en el cuarto de juegos de Miguelito, donde tengo entendido todo comenzó. Al estar esta presencia ahí, uno de ellos le pidió a Claudia que rociara agua bendita que ellos traían en los escalones de su casa. En eso se materializa esta entidad. Era una niña de apenas unos 4 años. Ella nos lanzó una mueca o una sonrisa. La verdad no sé cómo describirlo. Mis conocidos nos dijeron no se dejen engañar. Eso no es una niña, es un demonio que está matando lentamente a esta familia. Le lanzaron unos aceites con agua bendita. Cuando lo hicieron, la niña se comenzó a desfigurar y se comenzaba a mostrar como realmente era. Pero el estar pasando esto salió rápidamente de la casa, pero al hacerlo trató de arrebatarle a Miguelito de las manos de su mano. Los que estábamos a su lado de Claudia y su niño la agarramos fuertemente y ella se aferró a nosotros, ya con su último aliento de fuerza lo más que pudo, hasta que esto finalmente dejó la casa sin lograr su cometido. De inmediato le pidieron a Claudia que colocara unos dulces a la entrada de su casa para que se preguntaran. Le explicaron que era un simbolismo para este demonio, como si se le pidiera un tregua para que ya los dejara en paz. Ya pasaron un par de semanas y al parecer esta cosa ya no regresó a la casa. Ya fue un padre también a bendecir la casa y hasta este momento todo está en calma. Sean Robinson es un hombre de Lawson Street, Edimburgo, que tiene una macabra historia que contar. Su anécdota es tan lúgubre e inexplicable que ya ha ocasionado conmoción en internet. Todo comenzó el día en que este sujeto recibió un regalo de parte de su abuela. Se trataba de un cuadro muy peculiar, que mostraba el rostro de un hombre con la boca y los ojos abiertos de par en par, aunque su expresión dejaba asomar la más terrible angustia. Desde el principio hizo que Sean se sintiera fascinado. La anciana le explicó que había sido pintado por un artista desconocido, el cual utilizó su propia sangre para realizarlo antes de suicidarse, debido a la profunda depresión que lo atormentaba. A pesar de que a Sean le gustaba la pintura, su esposa afirmaba que el objeto le hacía experimentar un horrible sentimiento de ansiedad, por lo que le pidió que la apartara de su vista. Al principio dejaron el cuadro olvidado en el garaje de los padres de Sean, donde se quedó olvidado por un buen tiempo. Poco después, al estar haciendo limpieza en el lugar y reencontrarse con la pintura, Sean tomó la decisión de volver a llevarla a casa y colgarla en la habitación de invitados. Desde ese momento, su familia y él fueron presas de extraños fenómenos paranormales. Por las noches escuchaban ruidos extraños proviniendo de aquel dormitorio, golpes, arañazos en la pared, cosas que se caían e incluso escalofriantes llantos y gemidos. El perro de la familia comenzó a quedarse de pie frente a la puerta, gruñendo, y pronto dejó de subir a la planta alta de la casa, como si le temiera a algo invisible. Sean aseguró haber visto en varias ocasiones la silueta de un hombre que se encontraba en el dormitorio. Poco a poco, la tranquila rutina familiar se convirtió en un caos. Cierta noche, cuando su esposa se fue a dormir temprano, sintió como alguien entraba en la habitación y se acostaba a su lado. Ella esperaba encontrarse con su marido, pero en lugar de eso, soltó un grito de terror al distinguir a un tipo alto y desconocido que desapareció al instante. En otra ocasión, uno de los hijos del matrimonio sufrió una caída de las escaleras al sentir como unas manos invisibles lo empujaban por detrás. Sean había colocado el cuadro cerca de ahí sin que nadie en la casa lo supiera. Finalmente, Sean optó por guardar la pintura en el sótano, donde de tanto en tanto siguen ocurriendo sucesos extraños. Hasta el día de hoy él asegura no tener explicación para los hechos insólitos que siguen ocurriendo en su casa. Ha intentado rastrear el paradero del autor del cuadro sin éxito y compartido su historia en YouTube por si diera la casualidad de que alguien reconociera la pintura. No fue así, aunque varios internautas han manifestado su interés en comprarla. Sean prefiere no venderla por el momento. Está convencido de que un espíritu ligado al objeto intenta comunicarse con ello y tarde o temprano descifrarán su mensaje. Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Denle like, suscríbanse
y comenten para más contenido así. Buenas noches.